Hola, es momento de hablar del último sistema eléctrico de la moto. Antes habíamos visto la generación y carga de la batería, así como el encendido que también en ocasiones consume batería, pero para simplificar diremos entre comillas, el sistema de luces, a todo aquello que consume energía de la batería para funcionar. Entre comillas, ya que no solo las luces consumen sino también accesorios como cargadores de celular, encendedores, parlantes, y si tu moto es de inyección electrónica de combustible, todo este sistema usa la batería. Pero para entender bien cómo funciona esto es necesario empezar desde lo que mueve a todos estos sistemas. La corriente continua. Como hemos visto antes en otros vídeos, la batería solo es capaz de almacenar corriente continua, es decir, una corriente muy sencilla y práctica que viaja en una sola dirección. Entonces tendremos 5 componentes como mínimo. El primero y el más importante es la batería, y necesitaremos un consumidor cualquiera de los que ya mencionamos, digamos para el ejemplo un foquito. Luego, para comunicar este consumidor necesitamos un cable que, en Honda, y la mayoría de las motos chinas es rojo, pero acá te dejamos un cuadro con los colores para las otras marcas. A esto se denomina código de colores. Para este vídeo usemos los colores de Honda porque son los más usados en esta marca y en la marea de motos chinas que ha invadido las calles. Mientras lo miras a detalle y luego tomas una captura de pantalla también, aprovecharemos para recordarte que te suscribas a nuestro canal. Estamos constantemente subiendo nuevo contenido sobre temas mecánicos y eléctricos de la moto explicados de la manera más sencilla que encontrarás por la red, sin descuidar los aspectos técnicos y bases físicas que los hacen posible. Si te gusta la información que te brindamos, regálanos un like, esto nos apoya y motiva mucho para continuar y es totalmente gratis. Ahora continuamos, a este cable le llamaremos positivo de batería, positivo, alimentación, 12 volt o similares. Ahora ya hemos llevado la corriente hasta el consumidor, pero esto no es suficiente. La corriente funciona, como ya habremos escuchado, en circuitos cerrados, por lo que para completarlo necesitaremos un cable que retorne la energía de vuelta hacia la batería. Este se denomina negativo, masa, retorno o tierra en ocasiones. Acá les diremos positivo y negativo respectivamente. Ahora casi tenemos un circuito completo. Pero aún falta algo más, ¿no? Este circuito tendría el foco encendido permanentemente, y como no queremos eso, necesitamos un quinto elemento que lo interrumpa para apagar el consumidor y evitar que la batería se consuma y agote. Entonces tenemos un circuito básico de los que tiene la moto. Simplemente se cambia el consumidor por otro que sea necesario y los interruptores están en las chapas de comando izquierdo y derecho. Analicemos entonces los detalles que te llevarán a comprender los diagramas eléctricos básicos de la moto. Veamos, todo consumidor para funcionar siempre va a necesitar un cable de alimentación con el color de la tabla mencionada. También va a necesitar un cable de retorno, el verde u otro color según tabla o diagrama. Entonces, si quisieras instalar un faro neblinero, por ejemplo, necesitarás encontrar en el ramal de la motocicleta el cable que tiene alimentación positiva. Entonces vamos a ver a detalle esta conexión para evitar problemas. Recuerda que las conexiones eléctricas deben hacerse con mucho cuidado ya que puedes ocasionar cortocircuitos que producen fácilmente llamas. Aquí te damos los consejos para evitar esto. Quédate hasta el final, porque analizaremos un diagrama real de una motocicleta muy común en las calles. Comprendamos conceptos básicos para evitar accidentes y daño en tu moto. Recuerda que una mala manipulación del cableado puede ocasionar daños catastróficos a la moto y al operador. No lo intentes si no estás seguro de lo que se va a hacer. Memoriza y comprende el siguiente principio. Los cables positivo y negativo jamás deben tocarse cuando están energizados. Es por esto el uso de cinta aislante, termoencogible y otros elementos, para garantizar que estén aislados siempre uno del otro. Si te preguntas por qué, vamos a tomar en cuenta la siguiente ecuación simplificada que gobierna la corriente continua. Se llama la ley de Ohm. Tenemos que el voltaje, que en nuestra batería son 12 voltios aproximadamente, es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia del circuito. La intensidad de corriente es la cantidad de energía que circula por un cable. Cuando esta energía es muy grande, los cables se recalientan y llegan a incendiarse. Este fenómeno de elevar la intensidad de corriente se usa mucho en las máquinas de soldar que aprovechan este aumento de calor cuando la corriente aumenta excesivamente para fundir el metal y soldarlo. Y las máquinas de soldar son un ejemplo perfecto para entender el peligro de hacer contacto entre los dos cables del circuito, ya que esta máquina eso es lo que hace, poner en contacto a través de la pieza que se va a soldar. Y volviendo a nuestra ecuación, miremos el tercer elemento, que es la resistencia. Este elemento es el que impide que se eleve la corriente eléctrica demasiado. Este elemento disipa o consume parte de energía evitando el incremento de esta en los demás componentes.
Y en nuestro circuito, ¿cómo aplica esa ecuación? Pues el voltaje es de 12 voltios de la batería, la resistencia son los consumidores, en nuestro ejemplo el foco, y la corriente denominada amperaje, pues no la veremos, pero está ahí, aparece en cuanto cerramos el circuito y los consumidores empiezan a funcionar. No olvides suscribirte para ver nuestros próximos vídeos donde trataremos el consumo de corriente que hace tu moto cuando está apagada la llave de contacto. Esto tiene que ver con este amperaje, no te lo pierdas, suscríbete. Ahora estamos listos para analizar otro caso. ¿Qué pasa si accidentalmente o nuestro consumidor falla y provoca un contacto directo entre ambos cables? Pues aquí aparece un elemento salvador que nos protegerá del desastre. En el caso de contacto entre cables se produce una transferencia de energía muy grande, por lo que algo se tiene que quemar necesariamente. Entonces lo que hacemos es incluir en nuestro circuito un elemento muy barato y desechable que sea el mártir en este caso. Este elemento se llama fusible. El fusible se encarga por su construcción de abrir el circuito en caso que éste entre en corto. El mecanismo es simple, estos están hechos de filamentos muy delgados y de materiales especiales, que ante la sobrecarga de energía se funden de manera segura dejando el circuito abierto. Existen dos tipos predominantes de tubo de vidrio y de cuchillos, aunque con menos frecuencia encontraremos los soldables. Las motos suelen tener como mínimo uno o más fusibles según el modelo y la gama de esta. Las más modernas tienen cajas de fusibles para proteger cada circuito de la moto independientemente. Ahora que ya sabes que al conectar un consumidor en la motocicleta debes evitar a toda costa el contacto entre ambos cables, queda claro que se debe dar un retorno a la corriente también. Para comprender mejor los diagramas eléctricos de las motos, se debe entender un par de conceptos básicos pero muy importantes. La corriente positiva necesariamente tiene que venir directo de la batería. Aquí hay un detalle que tenemos que estudiar. La alimentación de corriente positiva en la moto es controlada por la llave de contacto. Esto quiere decir que casi siempre tendremos un cable que va directo, obviamente con su respectivo fusible, desde la batería hasta la chapa de contacto. Este es de un color hasta la chapa de contacto, luego de esta generalmente cambia de color. En el caso de las motos Honda y chinas cambia de rojo a negro. Por esto cuando veamos un consumidor siempre tendremos los positivos conectados directa o indirectamente al cable negro o el correspondiente de tu marca de moto. Decimos indirectamente debido a que, según la complejidad de la instalación eléctrica de tu moto, se ramifica en otros colores para distinguir, por ejemplo, luz alta, luz baja, direccional derecho, direccional izquierdo, claxon, luces de tablero, motor de arranque, etcétera, etcétera. Estos necesitan alimentación positiva que se toma del cable negro que viene de la llave y a su vez de la batería, pero que se distinguen con otros colores para identificarlos más fácilmente al revisar el cableado. Esto parece complicado, pero no lo es. Con la práctica y paciencia verás que es muy fácil. Pero tenemos una buena noticia. Mientras que el positivo necesita un cable específico para llegar desde la batería, el negativo no. El negativo, al ser un contacto a masa o tierra, comúnmente verás que se toma de cualquier parte metálica del chasis o motor, ya que la batería hace lo mismo, tomar su polo negativo del chasis de la moto. Por eso, aunque verás el cable negativo, verde, por todo el ramal, tu consumidor podrá ser alimentado de cualquier zona de este cable, y no hay necesidad de cambiarle de color, excepto en casos muy específicos que para no complicar más este vídeo lo dejaremos para otro, que será sobre el motor de arranque. No te lo pierdas, suscríbete. Ahora veamos un diagrama real de una motocicleta, en este caso de la Honda CGL 125 tipo 1, una moto de trabajo con un diagrama muy sencillo como para empezar a entender este tipo de diagramas que parecen complicados, pero no lo son. Más o menos así es como lo encontrarás en el manual de taller, con la diferencia que no suelen estar a color, ni con coloridas figuras como este. Nosotros hemos tratado de asignar colores muy parecidos a los reales para identificarlos, así como imágenes de los componentes para que identificarlos cuando los veas en la moto real. Estos colores pueden variar en la realidad ligeramente, para eso tenemos sobre las líneas, el código de colores. En todo diagrama lo verás en alguna parte. Este indica qué letra se usa para indicar el color real que tienen en la moto. Aquí por practicidad hemos dejado los códigos en inglés, pero los nombres están en español. Para leer estos diagramas simplemente identifica qué componentes deseas revisar, ubícalos visualmente sobre el diagrama. Supongamos que uno de nuestros intermitentes o direccionales no enciende. Identificamos primero qué elementos intervienen, en nuestro caso supongamos el intermitente izquierdo. Aquí está representado. Ahora nos faltan los otros elementos. Identifiquemos el origen de la corriente. En toda moto moderna será la batería. Si no lo es, se tratará de una moto antigua que trataremos en otro vídeo. Ahora nos falta el interruptor. Para los direccionales casi siempre está en el comando izquierdo. Ahora iniciemos nuestro recorrido en el diagrama.
desde el origen de la corriente hasta el consumidor que queremos analizar. Veamos cómo dos líneas rojas salen de la batería. Esto siempre es así, ya que la línea más gruesa va al motor de arranque. Esto se debe a que estos motores consumen gran cantidad de energía. Esto haría que un cable delgado normal se recaliente y se funda. El motor de arranque es un caso especial junto a la bujía. Estos elementos son los únicos que llevarán un cable de ese grosor. El cable rojo delgado es el que alimenta al resto de los consumidores de la moto en su totalidad. Sigamos entonces el cable rojo delgado que lleva la corriente positiva. La letra R significa en inglés red. Veamos nuestro código de colores. Siempre que veamos una letra R significa que el cable es rojo. Como habíamos dicho, lo primero que encontraremos es el fusible principal, elemento protector que, en esta moto, encontraremos hasta 2 veces. Esta unión de cables, en realidad es un empalme que viene del elemento regulador / rectificador de voltaje. En la descripción del vídeo dejamos un enlace a un vídeo que te explica a detalle qué hace este elemento. Por ahora no le demos importancia ya que no es nuestro objetivo su análisis. Continuemos para ver a dónde llegamos. Este cuadro simboliza un empalme como este, que se usa para conectar dos accesorios entre sí, se suele llamar también ficha o conector. En el diagrama solo debemos continuar ya que se asume que está conectado, pero si estás en busca de una falla debes revisar y limpiar estos conectores ya que se suelen ensuciar y oxidar abriendo el circuito generando falla. Si continuamos nos encontramos con la llave de contacto. Sin la llave no se alimenta ningún circuito y por ende la moto no funcionará. El encendido de este motor es alimentado a batería, es decir, un módulo TCI. Mira la descripción de este vídeo para ir a nuestro vídeo sobre sistemas de encendido donde encontrarás información detallada de este sistema. La llave funciona abriendo y cerrando el circuito antes que llegue la corriente a cualquier lugar, por lo que es una especie de interruptor maestro o total del sistema eléctrico de esta moto. Siguiendo la línea veremos que es un cable rojo pero con una línea negra en medio. En nuestro código de color nos indica esto con las letras R y BL, es decir, red y black. Llegamos al fusible secundario que es de menor capacidad que el principal. Este se fundirá primero ante un cortocircuito. Aquí es importante mencionar que el cable ya cambia de color según este diagrama. Desde aquí veremos las letras B y L, o negro en español. En algunas motos este cambio de color se hace en la chapa de encendido. Ahora tendremos que seguir el cable negro. Veamos cómo empieza a dividirse en este caso para alimentar a una luz de freno. Nosotros estamos buscando al intermitente izquierdo, así que vamos por el otro camino. Este llega al comando izquierdo donde vemos claramente el interruptor de las direccionales. Para identificar fallas tendrás que abrirlo y verificar. Según este diagrama aquí se hace un nuevo cambio de color del cable de energía positiva de negro a naranja, para una mejor identificación de los sistemas. Veamos aquí que siguiendo el cable naranja llegamos al foco del intermitente izquierdo. Estos empalmes sirven porque al mismo tiempo que se energizan los intermitentes, deben energizarse ambos intermitentes delantero y el intermitente posterior. Además casi todas las motos tienen un indicador en el tablero. Por eso este cable naranja se divide en 3 caminos. Si estamos analizando el circuito del delantero, entonces aquí hemos llegado con la parte positiva. Luego necesitamos un retorno o negativo. En este caso tenemos el cable de color verde, en el diagrama identificado con la letra JE, que es verde o green en inglés. Si seguimos rápidamente, este cable verde está por todas partes y no cambia de color salvo casos específicos de los que hablaremos en un próximo video. Este cable es más sencillo ya que si lo seguimos siempre llegaremos a una parte metálica del motor, como esta o esta. Siempre que veamos este símbolo significa que es una conexión a masa o tierra. Podríamos revisar así todos los circuitos y nos tomaría horas. En los próximos vídeos de esta serie vamos a ir analizando uno a uno. Esperamos les haya servido esta información. Si te gustó regálanos un like, déjanos tus consultas y aportes en los comentarios, suscríbete que vamos a ir analizando cada circuito especial de las motos. No querrás perderte nuestros próximos vídeos ni tus amigos, por eso comparte el vídeo. Gracias por llegar hasta aquí.